Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Empezamos entonces con este video 5.8 en el cual vamos a estar realizando el estudio de una función. En este mismo canal ya subí un video sobre un estudio de una función polinómica y te lo dejo acá en la i que aparece en la parte superior de la pantalla por si lo querés ver. Vamos a comenzar con este estudio, les traigo en este caso otra función, pero previamente vamos a mostrar en la pantalla cuáles son todos los puntos que vamos a estar analizando sobre esta función. Vamos a comenzar entonces con el ejemplo. En este caso vamos a analizar en forma completa esta función cuya ley es f de x igual a e a la menos x al cuadrado. En primer lugar vamos a estudiar cuál es el dominio de definición de esta función. Notemos que la variable x puede adquirir cualquier valor real, porque en este caso está sometida a la potencia 2 y además está multiplicada por el número menos 1 y eso constituye el exponente de una potencia que tiene como base e. En definitiva, no tenemos ninguna restricción para la variable x, así que vamos a decir directamente que el dominio de esta función es el conjunto R de los reales. Vamos a estudiar ahora la intersección de la gráfica de esta función con los ejes coordenados. Y vamos a comenzar con el eje Y. Recuerden que para eso lo que tenemos que hacer en la ley de la función es reemplazar la variable x en particular por el valor 0. Bueno, si hacemos esto, entonces la ecuación de la ley de la función toma la forma f de 0 igual a e a la menos 0 al cuadrado. Noten que lo que estamos haciendo es calcular la función en el valor 0. Bueno, como menos 0 al cuadrado resulta el valor 0, entonces el resultado de esto es e a la 0, que es 1. Con lo cual, cuando x es igual a 0, entonces y es igual a 1, y por lo tanto vamos a tener como punto de intersección con el eje de las ordenadas al punto de coordenadas 0, 1. Ahora vamos a buscar la intersección o las intersecciones con el eje x. Para eso vamos a hacer y igual a 0 en la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar al valor f en la ley de la función por 0. Y vamos a obtener la ecuación 0 igual a e a la menos x cuadrado. Pero pensemos que la expresión que queda en el segundo miembro se trata de una potencia que tiene como base e. Y todos los resultados de esta potencia, al tener base mayor que 0, siempre van a ser valores positivos. Es decir, nunca se va a poder anular, o lo que es lo mismo, nunca va a poder ser 0. Con esto quiero decir que esta ecuación a la que arribamos no tiene solución. Por lo tanto, vamos a concluir que no existe intersección con el eje X. Vamos a estudiar a continuación si esta función tiene asíntotas. En primer lugar, vamos a pensar en sus asíntotas verticales. Bien, vamos a detenernos en esto para analizar cómo se estudiarían las asíntotas verticales de una función. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a A para esta función. Quiero aclarar que este límite se podría hacer para x tendiendo a A por la izquierda, como así para x tendiendo a A por la derecha. La cuestión es que si el resultado de este límite es infinito, sea más infinito o menos infinito, entonces vamos a afirmar que la recta de ecuación x igual a A resulta una asíntota vertical para la función. Pero estamos mencionando este valor A y yo no les dije de quién se trataba. Bueno, ¿de dónde vamos a obtener a este valor A? Bueno, tenemos distintas vías para obtener a este valor A. Básicamente podemos decir que este valor A es un valor que representa un problema, entre comillas, en el dominio.
Por ejemplo, una de las vías de obtención para este valor a sería en el caso en que tuviéramos una función cuyo dominio sea el conjunto de los reales menos ese valor a. Es decir, si justo fuera un número para el cual la función no está definida. Cuando tengamos un dominio de este tipo, tenemos que hacer el límite cuando x tiende a para tratar de analizar si allí tenemos una asíntota vertical. Otra vía por la cual lo podríamos encontrar a este valor a es si se tratara de una función cuyo dominio sea un intervalo del cual este valor a sea un ínfimo o un supremo. Por ejemplo, si tuviéramos un intervalo de la forma a más infinito. Bueno, en ese caso notemos que el valor a es el valor con el cual comienza el intervalo, es decir, es un ínfimo para el intervalo y deberíamos prestar atención de realizar el límite cuando x tiende a por la derecha, en ese caso, para determinar si allí hay una asíntota vertical o no. También sirve para el caso en que el intervalo sea semicerrado, es decir, que incluya a A en el dominio, así que esto tendríamos que analizarlo según el ejemplo. Otra vía posible, por ejemplo, para encontrar este valor A, se trataría del caso en que tuviéramos una función cuya ley estuviera dada por partes y A justo fuera el valor donde cambia la forma de la ley de la función, como lo que estamos mostrando en la pantalla. Bueno, ahí tenemos algunas formas mediante las cuales podemos obtener esos valores A los cuales hay que prestarles atención y calcular los límites cuando x tiende a de la función para determinar si hay o no asíntota vertical. Pero volviendo a este ejemplo en particular, notemos que el dominio eran todos los reales y tampoco sucede ninguna de estas cosas que estábamos describiendo, así que vamos a decir directamente que no tiene asíntota vertical porque no tiene ningún problema en el dominio. Vamos a hablar ahora de las asíntotas horizontales y vamos a explicar de forma genérica cómo se hallan. En este caso es bastante más sencillo que las asíntotas verticales, porque para hallar las asíntotas verticales yo tengo que pensar a qué número hacer tender la x en el límite, y ese número, como dijimos recién, lo sacábamos si había algún problema en el dominio o si era un punto donde la función cambiaba la forma de su ley en el caso en que fuese una función que estuviera dada por partes. Acá es mucho más sencillo porque si el dominio nos lo permite, lo que tenemos que hacer es siempre calcular el límite cuando x tiende a infinito para esta función. Y acá estoy resumiendo que en realidad hay que hacerlo para x tendiendo a menos infinito y para x tendiendo a más infinito. Si sucede que en ese caso encontramos como resultado un valor finito, al cual yo lo estoy llamando b, podemos afirmar entonces que la recta de ecuación y igual a b, que por cierto es una recta horizontal, es una asíntota horizontal para esta función. Quiero aclarar que es importante hacerlo para menos infinito y para más infinito, porque de hecho podría suceder que una función tenga asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito y para más infinito no tenerla o viceversa, como sucede por ejemplo con el caso de las funciones exponenciales. Recuerden las gráficas de por ejemplo y igual a 2 a la x, que tiene una asíntota horizontal por la izquierda pero por la derecha no. Bueno, volviendo a este problema, entonces vamos a calcular las asíntotas horizontales y en primer lugar lo que voy a hacer es el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la menos x cuadrado. Bueno, vamos a resolver este límite que resulta bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es reemplazo directo y utilizar las propiedades del infinito, que recuerden que seguía las mismas reglas que los números finitos reales. Fíjense que si yo tomo el menos infinito y lo elevo al cuadrado, esperamos que el resultado de eso sea más infinito. Pero como tenemos un menos 1 multiplicando al x cuadrado, vamos a tener finalmente como exponente menos infinito. Y ahora nos quedaría e elevado a la menos infinito.
Recuerden que cuando tenemos una potencia cuya base es mayor que 1 y la elevo a un número muy chico como menos infinito, el resultado de esta expresión es un valor que tiende a 0. Así que vamos a poner que este límite vale 0. Haciendo un razonamiento similar cuando tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de e a la menos x cuadrado, de hecho el cálculo es casi idéntico, también vamos a llegar a la conclusión de que es igual a 0. Por lo tanto, vamos a concluir, como hemos obtenido un valor finito para ambos límites, para el de x tendiendo a menos infinito y el de x tendiendo a más infinito, que la recta de ecuación y igual a 0 resulta ser una asíntota horizontal para esta función. También deberíamos analizar las asíntotas oblicuas, eso lo voy a dejar para un video un poco más adelante. Vamos a seguir haciendo estudios de funciones, pero por el momento vamos a decir lo siguiente. Para que haya asíntotas oblicuas tiene que suceder que al menos alguno de estos dos límites que hemos calculado, el límite cuando x tiende a menos infinito o el límite cuando x tiende a más infinito, para la función dé como resultado infinito. Y en este caso hemos obtenido como resultado 0 para ambos. Así que, como esa es una condición necesaria para que exista una asíntota oblicua, vamos a decir que como el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x cuadrado es distinto de infinito, y con esto nos referimos a x tendiendo a menos infinito y también a más infinito, concluimos entonces que esta función no tiene asíntotas oblicuas. Y te repito, en un video posterior lo vamos a estudiar. Vamos a realizar ahora el análisis de paridad o imparidad para esta función. Te recuerdo que para ello tenemos que tener en cuenta el dominio, porque todo número del dominio tiene que tener a su opuesto en él. Como el dominio de esta función son todos los reales, esto ocurre, así que vamos a calcular directamente la expresión f de menos x para compararla con f de x. Si hacemos f de menos x, esto es tomar la ley de la función y reemplazar la o las x que en ella aparezcan por menos x. Entonces, en este caso nos quedaría e elevado a la menos x al cuadrado. Pero bueno, como menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado por tener una potencia par, esto último nos va a quedar igual a e a la menos x al cuadrado, que si lo comparamos con la función original podemos observar que tiene una ley idéntica, es decir, esto es igual a f de x, y con esto solo vamos a concluir que la función es par. Vamos a descartar que sea impar porque, a excepción de la función y igual a 0, no existe ninguna función que sea par e impar a la vez. Así que con esto cerramos el análisis de paridad o imparidad. Vamos a pasar ahora al estudio del crecimiento y decrecimiento de la función en ciertos intervalos, cuestión que nos va a permitir calcular cuáles son los extremos relativos, es decir, mínimos y o máximos para esta función. Nuevamente vamos a tener en cuenta el dominio, que en este caso es el conjunto de todos los reales. Y recuerden que lo que vamos a hacer es buscar cuáles son los puntos críticos para la función, que los obtenemos desde dos vías. Aquellos valores donde la derivada valga 0 o aquellos valores donde no exista la derivada. Estos valores tienen que ser valores del dominio, recordemos eso. Bien, para eso, por supuesto, necesitamos la derivada de esta función. Como se trata de una función compuesta, vamos a hacer la derivada aplicando la regla de la cadena. Entonces hacemos la derivada de la exponencial y nos va a quedar lo mismo, e a la menos x cuadrado, pero lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente, que en este caso es menos 2x. Bueno, notemos que esta función derivada tiene como dominio nuevamente a todos los reales, es decir que va a existir para cualquier valor x por el cual a mí se me ocurra reemplazar. Dicho de otro modo, no va a haber valores para los cuales no exista la derivada, así que vamos a descartar
esta segunda vía, y la única vía que nos va a quedar para obtener los puntos críticos de la función va a ser que la derivada valga 0. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar esta última expresión a 0. Yo lo voy a volver a escribir en un siguiente renglón, escribiendo menos 2x a la izquierda, así que tenemos la expresión menos 2x por e a la menos x cuadrado igual a 0. Esta ecuación, al estar factorizado el primer miembro, tiene solución si menos 2x es igual a 0, lo cual ocurre si x es igual a 0, o si e a la menos x cuadrado es igual a 0. Que nuevamente esto no tiene solución por tratarse de una potencia de base positiva. Así que en resumen hemos obtenido un solo punto crítico para la función que es el valor 0. Esto recuerden que nos va a permitir tomar el dominio y partirlo según estos puntos críticos, que en este caso es uno solo. Así que vamos a definir primero el intervalo desde menos infinito hasta 0 y luego desde 0 hasta más infinito. Y ahora vamos a considerar la expresión que estamos señalando, es decir, la de la derivada primera. Y lo que vamos a hacer para el primer subintervalo es buscar un valor arbitrario que esté entre menos infinito y 0, por ejemplo el valor menos 1. Vamos a reemplazar en la expresión de la derivada, que es la expresión que estamos señalando en ese rectángulo, es decir, vamos a hacer e a la menos 1 al cuadrado por menos 2 por menos 1. Y lo que nos va a interesar a nosotros es el signo que tenga este valor que hemos calculado. En este caso van a ver que nos da signo positivo la derivada primera, con lo cual vamos a decir que si la derivada primera es mayor que 0 en ese intervalo, entonces la función resulta creciente en dicho intervalo. Vamos a repetir la operación tomando un valor que se encuentre ahora en el segundo intervalo o subintervalo de 0 a más infinito, por ejemplo 1. Reemplazamos de nuevo en la expresión que está señalada y podemos deducir que la derivada allí es negativa, lo cual significa que la función en ese subintervalo va a ser decreciente. Notemos que efectivamente existe un cambio de crecimiento porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Esto significa que en f de 0, y nuevamente vamos a recalcar que ese 0 es el valor donde cambia un subintervalo a otro, vamos a calcular f de 0 reemplazando ahora en la función original, es decir, haciendo e a la menos 0 al cuadrado, que da 1, y como decíamos, vamos a decir que este valor, que es la imagen de 0, o sea 1, es un máximo relativo para esta función, y ese es el único extremo relativo que hemos encontrado. Vamos a estudiar ahora los intervalos donde la función resulta cóncava y donde resulta convexa para poder determinar luego los puntos de inflexión de la misma. Nuevamente vamos a copiar al dominio de la función, que es el conjunto de todos los reales, y ahora vamos a buscar a los candidatos a ser abscisas de puntos de inflexión, y a ellos los encontramos por dos vías: aquellos puntos donde la derivada segunda valga 0 o aquellos puntos donde la derivada segunda no exista. Nuevamente recalco que estos puntos tienen que ser puntos del dominio, con lo cual para esto vamos a necesitar la expresión de la derivada segunda. Pero yo voy a tomar la expresión de la derivada primera a la que habíamos arribado en la pantalla anterior. Bueno, acá la hemos copiado, que es f' de x igual a menos 2x por e a la menos x cuadrado. Y vamos a obtener la expresión para la derivada segunda. Notemos que en este caso ahora tenemos una función que resulta ser el producto entre dos funciones. Así que vamos a hallar la derivada segunda de la siguiente manera. La derivada de la primera, es decir, de menos 2x, que es menos 2, por la segunda función sin derivar, es decir, e a la menos x cuadrado, más la primera como está, es decir, menos 2x, por la derivada de la segunda, que nuevamente nos obliga a aplicar la regla de la cadena,
y esto nos queda e a la menos x cuadrado por menos 2x. Esta función nuevamente tiene como dominio todos los reales, así que vamos a descartar la segunda vía para la búsqueda de los puntos críticos de f'. Es decir, no va a haber ningún punto para el cual no exista la derivada segunda. Y lo que nos va a quedar entonces es el caso en el que la derivada segunda valga 0. Pero vamos a escribir un poquito más ordenada la expresión de la derivada, y esto, haciendo algunos pasos algebraicos, nos queda igual a e a la menos x cuadrado por menos 2 más 4x cuadrado igual a 0. Este producto da 0 si e a la menos x cuadrado vale 0, lo cual ya habíamos visto que no tiene solución por tratarse de una potencia de base positiva, o si menos 2 más 4x cuadrado es igual a 0. Bueno, resolviendo esta ecuación, que es una ecuación muy sencilla, vamos a llegar a dos valores para x. Uno es raíz cuadrada de 2 sobre 2 y el otro es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Así que vamos a tener dos puntos críticos para f', que son menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Considerando el dominio de la función, estos puntos críticos de f' van a permitir partir al dominio en distintos subintervalos, y en este caso van a ser 3. Uno va a ser desde menos infinito hasta menos raíz de 2 sobre 2. El segundo desde menos raíz de 2 sobre 2 hasta raíz de 2 sobre 2. Y el tercero desde raíz de 2 sobre 2 hasta más infinito. Y nuevamente vamos a hacer un trabajo similar al que hicimos en la pantalla anterior cuando estudiamos el crecimiento y el decrecimiento. Considerando la expresión que estamos señalando, es decir, la expresión de la derivada segunda, vamos a tomar un punto del primer subintervalo, por ejemplo, menos 1, lo vamos a reemplazar en la expresión que hemos señalado y vamos a deducir que el signo de la derivada segunda allí es positivo. Estos cálculos te dejo para que los hagas vos. Si la derivada segunda de una función era positiva para todos los valores del intervalo, recuerden que esto significaba que la función era cóncava. Vamos a hacer lo mismo para el segundo subintervalo. Allí podríamos tomar el valor 0, lo reemplazamos en la expresión que está señalada, que es la de la derivada segunda, y van a notar que allí el signo que nos da es negativo. Así que la derivada segunda es negativa y esto significa que la función es en ese subintervalo convexa. Y ahora van a hacer lo mismo para el tercer subintervalo. Van a tomar, por ejemplo, el valor 1, lo van a reemplazar en la expresión señalada. Eso va a dar, en este caso, positivo. Y vamos a concluir que en ese subintervalo la función resulta cóncava. Bien, notemos que hay un cambio de concavidad del primer al segundo subintervalo. La función viene siendo cóncava y pasa a ser convexa. Con lo cual vamos a concluir que en el punto que tiene como abscisa menos raíz de 2 sobre 2, y eso lo sacamos con el valor en donde cambia el intervalo del primero al segundo, y su imagen que la vamos a calcular en la función original, es decir, e a la menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, y eso nos da e a la menos 1/2. Bueno, ese punto, ahora sí escrito como punto, es un punto de inflexión. Pero del segundo al tercer subintervalo también hay un cambio de concavidad. La función pasaba de ser convexa a ser cóncava, así que vamos a decir que en el punto que tiene como abscisa raíz cuadrada de 2 sobre 2, notemos que este valor lo hemos sacado del valor donde cambia el segundo subintervalo a pasar a ser el tercer subintervalo, y calculamos la imagen nuevamente por la función original, se obtiene e a la menos 1/2, y entonces vamos a decir que este punto es un punto de inflexión. Bueno, ya tenemos todos los datos necesarios para realizar la gráfica, entonces vamos a ir escribiendo y mostrando en un sistema de ejes coordenados cada uno de los datos e información que hemos obtenido para poder finalmente realizar la gráfica de la función.
Acá dibujamos el sistema de ejes coordenados. En primer lugar, el dominio de definición eran todos los reales. Esto nos va a servir para completar la curva al final del ejercicio, porque bueno, va a ser una función para la cual todos los valores de x tienen imagen. Recuerden que respecto de las intersecciones con los ejes, habíamos visto que al eje y lo cortaba en el punto 0, 1, así que lo vamos a marcar, ahí lo tenemos en el sistema de ejes coordenados, y no había intersección con el eje x. Ahora, respecto de las asíntotas, y igual a 0 resultaba una asíntota horizontal. Con lo cual, se supone que cuando x tienda a menos infinito o x tienda a más infinito, la gráfica de la función va a tender a acercarse al valor y igual a 0. Esto podría ser por arriba o por abajo del eje, pero yo ya sé que va a quedar por arriba del eje x porque fíjense que la base de la función es el número e y se trata de una potencia básicamente, así que todos los resultados de esta función van a ser positivos. Así que entonces vamos a dibujar ese comportamiento como estamos mostrando en la pantalla. Noten que cuando x toma valores muy chicos o muy grandes, la función se va acercando a 0. Otra cosa que habíamos visto es que la función era par, así que vamos a poder decir que cuando la grafiquemos, esta tiene que resultar simétrica respecto del eje y. Por otro lado, respecto del crecimiento y decrecimiento, esta función resultaba creciente hasta el valor 0 y decreciente desde 0 en adelante. Pero más importante aún, en f de 0, o sea en 1, había un máximo relativo. Esto lo vamos a indicar como estamos mostrando en la pantalla, dando la idea de que allí hay un valor donde la función cambia el crecimiento y que tiene derivada 0, así que lo hacemos con una curvatura suave como si se tratara de una loma. Por otro lado, respecto de la concavidad y convexidad, bueno, habíamos visto que la función era cóncava en cierto subintervalo, luego pasaba a ser convexa y después nuevamente resultaba cóncava. Pero, más importante, habíamos deducido que el punto de coordenadas menos raíz de 2 sobre 2 e a la menos un medio resultaba un punto de inflexión en el cual había un cambio de concavidad a convexidad. Así que lo vamos a marcar en la gráfica, ahí lo tenemos. Bien, por la izquierda de ese punto la función era cóncava y hacia la derecha pasa a ser convexa. Además había otro punto de inflexión más, que era el punto de coordenadas raíz de 2 sobre 2 e a la menos un medio. Ahí lo vamos a marcar y en ese punto el cambio es al revés. La función venía siendo convexa y pasa a ser cóncava. Creo que más o menos tenemos una idea de la forma que tiene esta función, así que ahora la vamos a completar para todo x real y ahí la estamos mostrando. Esa es la gráfica de la función de ley f de x igual a e a la menos x cuadrado. Quise tomar este ejemplo de función porque probablemente lo estudies también en probabilidad cuando estudies una población cuya distribución de probabilidades se realice de una manera normal. Pero bueno, no me quiero adelantar a eso. Vamos a terminar el estudio de esta función estudiando el conjunto imagen para la misma y ustedes podrán notar que los valores de y siempre resultan positivos, pero siempre resultan también menores o iguales que el valor 1. Así que entonces el conjunto imagen es el intervalo semiabierto 0, 1. 0 no se incluye, 1 sí. Con esto damos cierre a este estudio de una función y vamos a continuar con un video 5.9 realizando el estudio de otra función con una ley un poquito más complicada que esta. Nos vemos en la próxima. Chao.